Profesor, compañeros, en esta ocasión expondrá el grupo 5 con los siguientes integrantes: Ayauja Adrián, Atao Quispe, Azur Sinajosa, Herrera Rafael, Guamán Soriano, Torrejón Vela y Vilcahuamán Silva. Siguiente diapositiva. Sí. Con el tema de, bueno, y se muestra un pequeño resumen, pues, ¿no? Siguiente. Y bueno, una estructura hablada sobre nuestra estructura de las presentaciones. Siguiente. Bueno, entonces, veamos un poco el átomo. Fue definido por Parménides, bueno, un filósofo antiguo que, bueno, sustentaba que el átomo componía a toda la materia y era una partícula indivisible. Hoy en día sabemos, o bueno, se define como la mínima porción de materia que conserva las propiedades físicas y químicas de un elemento químico. Está compuesto por muchas partículas. Entre las principales veremos el neutrón, el protón y el electrón. El neutrón, bueno, como sabemos, se encuentra en el núcleo atómico y tiene una carga neutra. Fue descubierto por James Chadwick en 1932 al bombardear una lámina de berilio con partículas alfa. El protón también se encuentra en el núcleo atómico y, bueno, a diferencia del neutrón, tiene una carga eléctrica positiva. Fue descubierto por Ernest Rutherford en un experimento en el que bombardeaba de partículas alfa una lámina de oro, pues no. Estas partículas alfas desviaban su trayectoria cuando chocaban, por así decirlo, con los protones que se encontraban en el núcleo de los átomos de oro. Además, en ambientes de alta energía como el Sol, los protones se encuentran libres, es decir, no necesariamente dentro de un átomo. Siguiente diapositiva. Bueno, en el caso del electrón, tiene una carga eléctrica negativa y fue descubierto por Thomson en el experimento de tubos de rayos catódicos, en el que se hacía pasar un rayo o haz de electrones del cátodo negativo hacia el ánodo positivo. Este rayo de electrones, bueno, se curvaba debido a efectos del campo magnético de los imanes, debido a su carga eléctrica, pues, ¿no? A la carga eléctrica negativa del electrón. Pasando, bueno, un poco la estructura del átomo, esta generalmente se representa como esferas. En este caso tenemos un átomo de helio, que en su núcleo lo componen 2 protones y 2 neutrones. Generalmente cada protón va relacionado con un neutrón para mantener su estabilidad, hasta un cierto número finito de partículas dentro del núcleo. En la nube electrónica, bueno, y en la zona externa tenemos la nube electrónica, compuesta por electrones, ¿no? Algo importante mencionar es que los electrones no tienen una trayectoria ni ubicación definida. Esto debido al principio de incertidumbre de Heisenberg y a la dualidad onda-partícula propuesta por Bohr, pues, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, pero los electrones se distribuyen de acuerdo a su nivel de energía. Es decir, que los electrones de menor energía son más cercanos al núcleo y los de mayor energía más alejados de este. Vamos a comparar un poco los pesos, el tamaño y las cargas de estas partículas. En el caso del neutrón, su masa es un poco mayor al del protón, pero la masa del electrón es mucho menor a ambos. Bueno, la carga del protón y el electrón son las mismas, solo que con diferentes signos, pues, ¿no? Positivo y negativo. En cuanto al tamaño, el núcleo es mucho menos grande, bueno, ocupa menos espacio que toda la nube electrónica. Y la nube electrónica, bueno, ocupa el mayor espacio, pues, ¿no? En cuanto al modelamiento de la estructura del átomo, este se realiza mediante el concepto de los orbitales, que justamente, que se define como la región donde es más probable encontrar un par de electrones, ¿no? Este orbital se representa mediante su volumen, su ubicación, su tamaño dentro de un átomo. Y justamente esto representa más que nada la probabilidad, ¿no?, de encontrar 2 electrones. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo hablaré ahora sobre el número atómico. El número atómico es el número total de protones que componen el núcleo atómico de un elemento químico. Y este se representa, bueno, con la letra Z. Hay que tener en cuenta que para un átomo neutro, el número atómico va a ser igual al número de protones y este igual al número de electrones. Bueno, tenemos como dato que el número atómico permite organizar los elementos conocidos en la tabla periódica.
Estas van a ir de menor al mayor número de protones en el núcleo a medida que se avanza por las filas y columnas de la tabla. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el número de masa es el número entero igual a la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo. Este se va a simbolizar con la letra A. Para hallar un número de masa se va a usar la siguiente fórmula, que va a ser igual al número atómico más el número de neutrones. Bueno, no se debe confundir el número másico con la masa atómica. La masa atómica se mide en unidad de suma, que esta unidad se calcula a partir del átomo de carbono y cada uno es una doceava parte de su masa. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo ahora les hablaré sobre los tipos de núcleos. Dentro de los tipos de núcleos tenemos tres tipos principales. El primero de ellos son los isótopos. También llamados híbridos, son núcleos de un mismo elemento químico que poseen igual número de protones y diferente número de neutrones y número de masa. Estos poseen un mismo comportamiento químico pero propiedades físicas diferentes. Los isótopos pueden ser naturales o artificiales. En el caso de los últimos, son todos inestables o radiactivos. Un ejemplo de estos son los isótopos del hidrógeno, que son tres: el protio, el deuterio y el tritio, siendo el primero de estos el más abundante con un 99,985% de abundancia. Este isótopo conforma el agua común. Posee un protón y un electrón, pero no posee ningún neutrón, por lo tanto es el más liviano. Luego se tiene al deuterio con una abundancia del 0,015%, el cual posee un neutrón más que el protón. Este isótopo conforma lo que se conoce como agua pesada. Finalmente tenemos al tritio, que es un isótopo radiactivo e inestable. Este aparece naturalmente en emanaciones volcánicas en cantidades mínimas, por lo que su abundancia en naturaleza es prácticamente nula. Esta es denominada como agua superpesada y no puede ser aislada debido a su escasa presencia en el planeta. Como dato importante sobre los isótopos, se puede decir que en el caso de los radiactivos, o también llamados radioisótopos, estos poseen núcleos muy inestables, por lo que se desintegran espontáneamente, emitiendo partículas nucleares en forma de radiaciones corpusculares como núcleos de helio, electrones, positrones y energía electromagnética de alta frecuencia, o también llamada rayos gamma. Además de este tipo de núcleo, existen otros dos, como mencioné al principio, lo cual mencionaré ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a los isóbaros, que son núcleos que pertenecen a elementos diferentes. Estos poseen igual número de masa y diferente número atómico y diferente número de electrones. Estos poseen propiedades físicas y químicas diferentes, por lo mismo que son elementos diferentes. Tenemos como ejemplo al calcio y al argón. El calcio tiene 20 protones, 20 neutrones y 40 nucleones fundamentales, o un igual número de masa. Al igual que el argón, que tiene 18 protones, 22 neutrones y 40 nucleones fundamentales. Luego también tenemos a los isótonos, que son núcleos también pertenecientes a elementos diferentes y que poseen un diferente número de protones e igual número de neutrones, por lo que tienen diferente número de masa. Al igual que los isóbaros, estos también tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Tenemos como ejemplo al magnesio y al sodio. En este caso, ambos tienen un total de 12 neutrones. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los modelos atómicos y empezando con la teoría atómica de Dalton, ¿no? Que plantea que la materia está formada por átomos que son como esferas macizas, indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa, dimensiones, y difieren de otros elementos en estas propiedades. Bueno, en la actualidad ya sabemos que esto no es de todo cierto porque hay isótopos en la naturaleza, por lo que no todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. También plantea que los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de elementos diferentes cuyas masas guardan una relación de número entero positivos. Esto quiere decir que las reacciones químicas no implican una destrucción o creación de átomos. Siguiente diapositiva.
para explicar el modelo atómico de Thomson, es necesario primero saber cómo o qué usó, ¿no? Él usó el experimento del tubo de Crook, donde hace una conexión de un cátodo y un ánodo y se aplica una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial tiene que ser altísima. Y dentro del tubo lo que se trata es que exista un vacío, o lo más similar a ello. Al aplicar una diferencia potencial empieza a salir un tipo de radiación que viaja en línea recta desde el cátodo hacia el ánodo, y por ello se le denominó o se le puso el nombre de rayos catódicos. Él pensó que estos rayos dependían de la materia del cátodo, pero en realidad al cambiar de materia o de material pasaba absolutamente lo mismo, y es por eso que llegó a la conclusión de que todos los cuerpos están formados por este tipo de partícula. Otra observación que hizo fue que estos rayos viajan en línea recta desde el cátodo hacia el ánodo, y lo comprobó porque la sombra que se proyectó, como se ve en la imagen, no representa una deformación, o sea que estos rayos viajan en línea recta. Él también quería saber si estos rayos tenían masa, y lo que hizo fue colocar al medio un molinete, y experimentalmente comprobó que sí cuentan masa porque el molinete empezó a girar. De igual manera, quería comprobar si tenían carga, y lo que hizo fue colocar un campo magnético, o también puede ser un campo eléctrico, cerca del tubo, y se dio cuenta que estos rayos se deformaban hacia el polo positivo del campo, y por eso concluyó que tienen una carga negativa. Siguiente diapositiva. Es por ello que Thomson se da cuenta que toda la materia cuentan con estas partículas, y además descubre el electrón y plantea su modelo atómico, donde los electrones son como partículas incrustadas en el átomo, y este es el famoso modelo atómico denominado coloquialmente budín de pasas. Y llega a las conclusiones de que los rayos catódicos son partículas cargadas negativamente. Cada una de estas partículas es un electrón, y estas constituyen al átomo. Y también, ¿no?, podemos ver su masa ahí. Siguiente diapositiva. De igual manera, para entender el modelo atómico de Rutherford, es necesario explicar su experimento, que utilizó el experimento de la lámina de oro, que consiste en una fuente de partículas alfa, una rendija. Esta rendija tiene que ser pequeña para mejorar la precisión de las mediciones, y una lámina de oro al medio. Él se dio cuenta que todas o la gran mayoría de las emisiones de partículas alfa atravesaban la lámina de oro, y solo algunas pequeñas se desviaban, por lo cual dedujo que la materia tiene espacios vacíos, por lo cual no puede ser macizo, como planteaba Thomson. Al querer explicar estas desviaciones, se dio cuenta que estas, al presentar desviaciones, estaban chocando con algo, pero este algo debe ser muy pequeño, ya que solo algunas pocas se desviaban, y de esta forma estaba, por así decirlo, descubriendo el núcleo atómico, y cambia el paradigma de los antiguos modelos atómicos que pensaban que era una esfera de masa compacta. Siguiente diapositiva. Podemos decir que Rutherford fue quien descubrió el núcleo atómico, y propone el modelo donde el núcleo es una parte muy pequeña, pero con alta densidad, y la existencia de la nube electrónica, pero que presenta gran volumen, pero no concentra casi nada de masa. Además, comprueba que la carga del núcleo es positivo, ya que las emisiones alfas son positivas, y al presentar una repulsión, esto solo significa que este núcleo tiene que ser positivo para que también exista esta repulsión. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, el modelo atómico de Bohr. Bueno, el físico danés Niels Bohr propuso en 1913 este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables, valiéndose de las ideas de Max Planck y Albert Einstein. Bueno, los postulados de Niels Bohr refieren que los electrones en un átomo se mueven de forma estable a una cierta distancia del núcleo, sin irradiar energía. A esto se le conoce como estado estacionario. Bueno, en cada estado estacionario sigue una ruta u órbita circular, donde cada órbita recibe el nombre de nivel energético o capa. También que los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra, y al momento de hacerlo emiten un fotón, que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas.
Bueno, los niveles de estacionarios se representan con las letras K, L, M, N y así sucesivamente. Lo siguiente, repito, por favor. Bueno, el modelo mecánico cuántico del átomo. Este modelo es el modelo aceptado actualmente. En este modelo hace referencia a que el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no utiliza el término órbita sino de nubes electrónicas, donde las nubes electrónicas son espacios alrededor, alrededor del núcleo donde se pueda encontrar el electrón. Bueno, la distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece a una serie de reglas que se traduce en un modelo matemático. Y este reconoce 4 números cuánticos. El primer número cuántico es el principal, y que corresponde a los niveles de energía. Y bueno, estos niveles aumentan de tamaño a medida que nos alejamos del núcleo. Y el segundo número cuántico es el secundario, que representa la existencia de los subniveles de energía dentro de cada nivel. Bueno, el tercero es el número magnético, que representa la orientación de los orbitales. El cuarto es el número spin, que indica la cantidad de electrones presentes en un orbital y el tipo de giro de los electrones. Bueno, le paso a mi siguiente compañero. Antes de hablar de la radiación electromagnética, es necesario que conozcamos lo que es una onda. Una onda se puede definir como una alteración vibracional mediante la cual se transmite la energía. Las propiedades características de las ondas son su longitud y altura, así como el número de ondas que pasan por un determinado punto en un segundo. La longitud de onda, denotado con lambda, es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. La frecuencia, denotado con f, es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. La amplitud de la onda es la distancia vertical de la línea media de una onda a su cresta o valle. La velocidad es otra de las propiedades importantes de una onda, calculándose de la siguiente manera. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Siguiente diapositiva, por favor. En 1873, James Clerk Maxwell propuso que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell describe con exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos eléctricos y magnéticos. Ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia, por ende poseen la misma velocidad, pero viajan en planos perpendiculares entre sí. Por lo tanto, la radiación electromagnética vendría a ser la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas viajan a 3 por 10 a la 8 metros por segundo y comúnmente también es llamada velocidad de la luz. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, podemos observar distintos tipos de radiación electromagnética. Las ondas de radio son transmitidas mediante antenas, las ondas de luz visible se deben al movimiento de los electrones en los átomos y moléculas. Las ondas más cortas, los rayos gamma, se forman durante los cambios ocurridos dentro del núcleo del átomo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, Planck proponía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o corpúsculos. A la mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. Y la energía E de un solo cuanto de energía está dada por H, que es la constante de Planck, y F, que es la frecuencia. Y se puede reemplazar con velocidad de la luz sobre longitud de onda. Y la constante de Planck es 6 por 63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ahora, el efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que han sido expuestos a la luz de una determinada frecuencia mínima. Para resolver este paradigma, Einstein partió de una hipótesis que consideraba que un rayo de luz es, en realidad, un torrente de partículas. Tomando como punto de partida la teoría cuántica de Planck, dedujo que cada una de estas partículas posee una energía E. Einstein también concluyó que con una luz de mayor frecuencia los electrones no solo serán emitidos, sino que también adquirirán cierta energía cinética. La ecuación está dada por constante de Planck por frecuencia es igual a función trabajo más la energía cinética, donde phi es la función trabajo, que es una medida de cuán fuerte están unidos los electrones en el metal, y E sub k es la energía cinética del electrón emitido. Le doy el paso a mi siguiente compañero.
Bueno, ahora vamos a hablar Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para entender mejor los conceptos que acaban de explicar mis compañeros. En este ejercicio nos piden calcular el número de protones, neutrones y electrones para cada uno de esos siguientes átomos, de oxígeno y mercurio. Y acá en este problema nos piden calcular el radio de cada nivel. Por ejemplo, acá nos piden en el nivel 1 y en el nivel 3 y cuánta energía se absorbe o emite cuando un electrón salta del nivel 1 al nivel 3. En el problema 1, que nos piden calcular el número de protones, neutrones y electrones, vamos a aplicar la teoría que nos acaban de explicar. El Z, que es el número que aparece en la parte inferior, el número atómico, va a ser igual al número de protones, por lo que en el caso A, el número de protones va a ser 8. Para hallar el número de neutrones, vamos a restar el A menos el Z, siendo que el A es el número de masa y el Z el número de protones. Por lo que en cada caso sería el número superior menos el número inferior. O sea, en el caso A sería 17 menos 8, que me da 9, y el número de electrones, en este caso, como es un átomo neutro, va a ser igual al número de protones, que es 8. En el caso B, aplicamos lo mismo, el número que está en la parte inferior es 80, eso es igual al número de protones y electrones, y para el número de neutrones vamos a restar el número que está en la parte superior, 199 menos 80, lo cual me da 119. Y para el caso C, lo mismo, el número de protones es igual a 80, y para hallar el número de neutrones restamos 200 menos 80, y me da 120 neutrones. Y el número de electrones va a ser igual al número de protones. Esta relación de número de protones igual al número de electrones igual al Z solo se va a cumplir siempre y cuando el átomo sea neutro. En caso tuviéramos un átomo cargado positivamente, o sea un catión, el número de electrones se va a hallar de la siguiente manera. El Z lo vamos a, en este caso, este átomo, un catión que tiene el más 2 encima, nos quiere decir que este átomo acaba de perder dos electrones, por lo que al Z, que es 5, le tendríamos que restar 2, lo que nos va a dar 3. Y para un anión que tiene un número arriba que está como menos 3, eso nos quiere decir que acaba de ganar 3 electrones, por lo que al 5 le restamos la carga, que es menos 3, y nos sale 8. Y para el siguiente problema nos piden que hallemos el radio en N1 y N3, para luego hallar la energía correspondiente en cada nivel y hallar cuánto se absorbe o emite. Bueno, para hallar el radio usamos el postulado 2 de la teoría que propuso Bohr, que nos dice que el radio en cada nivel va a ser igual a 0,053 por n al cuadrado, n siempre y cuando sea el nivel, y las unidades que nos va a dar va a ser en nanómetros. En el nivel 1 nos va a dar el mismo valor, 0,053 nanómetros, y en el R3 nos va a dar 0,053 por 3 al cuadrado, o sea, por 9, y nos va a salir 0,477 nanómetros. Y para hallar la energía usamos el postulado 3, que nos da que la energía en cada nivel va a ser menos 2,18 por 10 a la menos 18 entre n cuadrado, y como estamos hablando de energía, nuestra unidad va a ser el joule. Y para hallar la energía que se emite o absorbe, vamos a calcular la variación de la energía. En este caso, para el nivel 1, va a ser menos 2,18 por 10 a la menos 18, porque estamos dividiéndolo solamente entre 1. Y en el caso de el nivel 3, nos va a dar menos 2,18 por 10 a la menos 18 entre 9, lo cual nos da igual a menos 0,24 por 10 a la menos 18 joules. Para hallar la variación de la energía, vamos a restar el nivel final menos el nivel inicial. En este caso, va del nivel 1 al nivel 3, así que el nivel 3 va a ser el nivel final. En este caso, vamos a restar menos 0,24 por 10 a la menos 18 menos la energía inicial, que es menos 2,18 por 10 a la menos 18. Factorizamos el 10 a la menos 18 y nos queda menos 0,24 más 2,18. Y operando esto me sale 1,94 por 10 a la menos 18 joules. Y bueno, cuando un electrón salta desde un nivel inferior a uno superior, la energía se absorbe. Y como mi compañero mencionó, en la teoría atómica de Bohr,
Cuando un electrón salta de un nivel a otro, se emiten o absorben fotones. En este caso, para saber cuántos fotones se acaban de emitir o absorber, tenemos que pasar la cantidad de la variación de energía, pero acá está en joules, pero necesitamos que esté en electrón volt. Un electrón volt vale lo que vale la carga de un electrón, pero sin el signo menos. O sea, si la carga de un electrón es menos 1,6 por eso menos 19, la carga de un electrón volt vale solamente 1,6, no el signo negativo, 1,6 por eso menos 19. Haciendo el cambio de unidades, pasando de joules a electrón volt, me sale que sale 12,1 electrón volt. Bueno, eso es todo por esta presentación. Gracias, profesor y compañeros. Bien.